Aquí hay gente a por montón. Va, estamos preparando ahí la cenita. Vamos a comer alguito. Ay, descansar ahí como 1 hora. Todavía falta como 3 horas para la cima. Me muero del frío del carajo. ¿Cómo están mi gente que brilla como el sol? Bienvenidos a otro amanecer aquí en Mount George. Mi nombre es Jorge, pero en Japón me dicen Georgie. Y hoy vamos a subir el monte Fuji. Ahora mismo estoy en la estación, me dirijo al centro de la ciudad, Shinjuku. Ahí vamos a coger un autobús que dura más o menos como unas 2 horas hasta la estación principal del monte Fuji. Pero primero me tengo que reunir con un amigo mío de todos estos años aquí en Japón. Con él voy a subir el monte Fuji y durante todo el camino les voy a ir mostrando la ruta y qué tanto se toma para subir el monte Fuji. Así que acompáñenme. Acabo de llegar al monte Fuji. Tremenda vista, vea. Son las 4 de la tarde. Me reuní aquí con mi amigo Naoki. Vamos a descansar un poquito, a prepararnos, a estirar un poco las piernas, porque la ruta de hoy es algo bastante larga. Y es una ruta que vamos a hacer en la noche. Son las 4 de la tarde y la ruta en sí son como 6 horas subiendo. Pensamos subir el monte Fuji toda la noche, así que habrá que usar las linternas para poder ver el camino. Pero les iré mostrando cómo será la ruta mientras voy subiendo. Como ruta fácil y sencilla, es mejor subir en agosto. Y es porque en los otros meses o está lloviendo bastante o hace bastante frío y hay mucha nieve. Y normalmente el país cierra las puertas para subirlo. La mejor ruta que se le puede recomendar es en donde estoy ahora, la ruta Yoshida. Faltan muchas horas antes de empezar a subir. Mi plan es empezar a subir como a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, pues podríamos estar en la cima como alrededor de las 2 de la mañana por ahí. Y es porque al día siguiente es bastante común ver el amanecer desde la cima del monte. Ya empezamos la ruta y estoy que me muero. Naoki, ¿cómo estás? Me muero. Oh, joder. Naoki, gamba. Gamba. Ya son las 6:30. Más o menos ya han pasado 2 horas desde que empezamos a caminar desde la estación de autobús. Estamos cogiendo la ruta más fácil, la ruta de Yoshida. Normalmente esta ruta es la más turística de todas. Hay un montón de gente subiendo. Pero es de por sí la más fácil, por eso es la más turística de todas. Especialmente algo como el monte Fuji, al ser un patrimonio cultural, es un lugar turístico perfecto. Pero no hay que olvidar que el monte Fuji es un volcán.
Es un volcán más o menos inactivo, pero no hay nada de qué preocuparse. Pero hay que tener mucho cuidado con el equipo que tenéis porque normalmente hay siempre avalanchas de roca. Así que es bastante peligroso. Hay que venir con mucho cuidado de que no te pase nada. Empezamos a caminar como a las 4:30 por ahí o 5 de la tarde. Normalmente la ruta desde la 5ª estación de Yoshida, donde llega el autobús, tenemos que subir hasta la 9ª estación, que es la cima, y normalmente si caminas sin descansar serían como 6 horas de caminata. Pero claro, subir algo como el monte Fuji te agota bastante durante todo el camino, así que normalmente esas 6 horas podrían convertirse en 8 o 9 horas. Y especialmente como ya está empezando a oscurecerse, son las 6:30 de la noche, es posible que lo más seguro lleguemos a la 1 de la mañana a la cima. En la estación estábamos como a 2.300 metros de altura, creo que era. Normalmente, como el monte Fuji son como 3.700 metros de altura. Aún queda bastante. Es bastante normal que ya a estas alturas como te empiece a dar dolor de cabeza. Especialmente si eres una persona que no se acostumbra a subir alturas de más de 1.500 o 2.000 metros. Es normal que la altura te empiece a afectar y darte unos cuantos dolores de cabeza. Así que es bastante tener cuidado con eso. Ya, 6合目何千メートルだっけ？ 6合目はね、2390。7が2700。なるほど。8合目は3100。じゃあ、大したこと登ってないな。だから、やばい。Ay, el frío empezó duro. Pero llegamos a la 7ª estación. En verdad no recuerdo en qué momento pasamos la 6ª estación, pero al parecer ya la pasamos. Ahora estamos en la 7ª estación. Ya está bastante oscuro, así que creo que es momento para ponernos las linternas. Pero ahora es que falta. Ahora es que falta sus cuantas horas. Por el momento vamos a descansar un poquito. Y ya seguimos con la ruta. Naoki se está muriendo. Me muero, ¿eh? Está agotado el muchacho. Ya ni sé cuánto pasaron. Creo que pasaron como 3 horas. Ya van a ser como las 10 de la noche. Estamos en la 8ª estación. Nos tardamos más de lo que esperaba. El pobre Naoki se me está muriendo. Tiene un sueño el chaval. Estamos preparando ahí la cenita. Vamos a comer alguito. Y descansar ahí como 1 hora. Todavía falta como 3 horas para la cima.
Así que podemos esperar. Una siestecita no matará a nadie. Joder, a mí se me había olvidado completamente, pero la ruta desde la 7ª estación hasta la 8ª estación es una locura. Son puras rocas. Jeez. Que me caigo y me parto la cabeza en 20. Joder. Y eso, que esta es la ruta más turística. Uf. Aquí hay gente a por montón, macho. Bueno, esas son unas de las cosas de ser un lugar turístico. Patrimonio cultural. Chela, va, qué frío. Esta es ya la 3ª vez que subo el monte Fuji. ¿Será porque ya llevo más de 4 años que no lo subo, que mi cuerpo se volvió débil? Siento que esta vez es la vez que me siento más cansado, incómodo. Tampoco no creo que sea la edad, porque, joder, 26 años. Si me pongo a decir que porque la edad, me van a caer a palo. ¿Qué te va a quejar tú? Si estás joven todavía, con energía, aguanta. Pero lo bueno es que siempre subí el monte Fuji con amigos, con gente cercana, en vez de subirlo por mi cuenta solo. Y aunque en verdad yo soy una persona que siempre sube las montañas por su cuenta, en verdad recomiendo siempre andar con alguien, con algún grupo, con un amigo ahí, los dos. Va a valer mucho más la pena. Y más, si no sos de los que quieren tener una especie de currículum de montaña, pues volverte un experto de montañismo y quieres subir solo por tu cuenta. Hay muchos que son así. Yo desgraciadamente también soy más o menos así. Las grandes veces que he subido montaña siempre ha sido por mi cuenta. Pero mil veces mejor con un amigo. Gracias. El Nao que ya le echó el agua calientita a mi sopita. Algo calentito, y sí, qué rico. Qué bien se siente. Cuando lleguemos a la cima, la felicidad, señores. Bueno, ya está listo, vamos a comer alguito y a descansar como 1 hora, pues. Ya después seguimos con la tortura. ¿Cómo están mi gente que brillan como el sol? Bienvenido al otro amanecer. En la cima del monte Fuji. Me muero del frío del carajo. Dios.
Llegamos como a las 4 de la mañana. Amanecer como a las 5. Ya van a ser las 6. Mi querido amigo Naoki está hasta que se muere del sueño. Jeez. Y pensar que ahora falta la bajada. Al menos las bajadas siempre son más fáciles, son más rápidos. Pero teniendo cuidado porque claro, cualquiera se cae. Se levantó el muchacho. Oh, Kirale Tane. Ya está, lo hicimos. Lo hicimos. Lo logramos. Ya todo. Ya. Atuane. Caer ka. Bueno, ya dimos suficiente por hoy. Vamos a bajar. Nos vemos allá abajo. ¡Shup! Ya bajamos, ya estamos acá. Son las 1 de la tarde. ¿Cuántas horas yo llevo allá arriba? Tengo un sueño del... carajo. Me levanté yo ayer como a las 10 de la mañana, si mal no recuerdo. Llegué acá como a las 4 de la tarde de ayer. Empezamos a subir a las 5. Y ahora fue que bajamos. Macho, 20 horas de caminata y 27 horas despierto. ¿Qué yo hago? Pero bueno, el viaje valió la pena. Y eso solamente se puede decir cuando bajas. Vamos para la casita ahí a descansar. Y yo no piso el monte Fuji por un año más. O hasta por 4 años más si es posible. Así que ya saben, mi gente, si van a subir alguna montañita, asegúrense de que sea una montaña que ustedes puedan subir sin ningún problema. No se atrevan a coger montañas muy complicadas en las cuales no tengan la resistencia necesaria para subirlo. Así que saben, cuídense y nos vemos en el siguiente amanecer.